Buen día, estimados alumnos del curso Diseño de Prototipos Digitales con SolidWorks. Les saluda Ricardo Leiva y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a lo que es el ejemplo del día de hoy titulado Creación de una pieza con agujeros mediante asistente de taladros. El objetivo principal del ejemplo es aprender a usar el asistente de taladros aplicado a una pieza. En este ejemplo se creará una pieza mediante las operaciones vistas hasta el momento y a la cual se le agregarán varios agujeros mediante el asistente. Al final se deberá tener esta pieza. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que es SolidWorks. Lo primero es abrir una pieza nueva y seleccionar extruir, donde se va a extruir o donde se va a realizar la operación en el plano alzado. Ahí simplemente se va a dibujar dos círculos, los cuales son el primero de radio 56, es decir, de diámetro 56 por 2, se puede colocar de esa manera, y el segundo será de 82 por 2, esos son sus radios. Esto se va a partir por la mitad según el recorte inteligente y solamente se va a quedar esa parte que se está visualizando. Entonces ya una vez que se tenga esa figura se sale de croquis porque es un objeto cerrado y se va a extruir, esta vez en dirección 1 a plano medio. Ese plano medio simplemente va a tener un valor de 132. Se da enter y se selecciona aceptar. Entonces se va a tener la siguiente figura. Una vez definido eso, lo que queda es volver a aplicar la operación extruir saliente base, esta vez en la parte inferior del semicírculo, que sería esta, y ahí se va a dibujar lo que es un rectángulo. Ese rectángulo va a ser desde esta arista hasta el extremo. Se va a realizar una línea constructiva desde el centro hasta el origen para que quede debidamente centrado a ambos lados, y luego se le va a colocar sus respectivas cotas. En este caso la horizontal mide 60 y la vertical mide 100. Una vez ahí se va a aplicar un redondeo de 20, acá está, a los extremos. Se selecciona 20, sería a este extremo, se le dice que sí, y a este extremo se le dice que sí. Aquí lo que te está diciendo es que el segmento redondear está eliminando una intersección. Así que como nosotros estamos seguros que necesitamos eso, no hay problema. Una vez listo se le da a aceptar y se le da a salir de croquis. ¿Para qué? Porque sencillamente eso se va a extruir. Ahí, como se puede observar, se invierte, se va a extruir con un valor de 24 y se le dará a aceptar. Ahí está, creado esa parte. Ahora lo que se va a hacer o lo que se va a realizar es simplemente unos agujeros. Eso se va a hacer mediante el asistente de taladro. Para eso en operaciones se da clic a asistente de taladro. Una vez ahí se selecciona el refrentado, que sería este que se está visualizando por acá. Se despliega lo que es el estándar y se selecciona el ISO. Vamos a trabajar con la norma ISO. Luego se va a dejar por defecto cabeza chata ranurada ISO 1207 y el tamaño va a ser M10. Seguidamente, eso es en la pestaña tipo. Ahora en la pestaña posiciones se va a crear un croquis 3D. Ese croquis 3D va a ser ubicado tratando de seleccionar el mismo centro de esa curva que se está visualizando. Igualmente esta se coloca en el borde y ahí está su respectivo centro. Se le da a aceptar y ahí queda creado lo que es el refrentado. Vamos a editarlo, clic derecho, editar. A ver, aquí está. Nos faltó obviamente colocar lo que sería su profundidad. Sin la profundidad, por lógica que no va a seguir con el taladro. Aquí la profundidad por defecto, simplemente le damos por todo. Ahora sí, está bien. Perfecto. Ahora lo que queda, simplemente una vez definido eso, se va a seleccionar o se va a crear una simetría. Eso, desplegando matriz, se selecciona simetría y se va a tomar la vista lateral.
en simetría de plano. Esta vista que se ve aquí. Se selecciona la vista lateral y las operaciones que se van a realizar son las dos operaciones que se acaban de crear, lo que sería el refrentado y el saliente, que es esta base que se está viendo ahí. ¿Para qué? Para que de la misma manera quede dibujado. Ahí se puede apreciar. Ahora se va a aplicar lo que es un extruir saliente base en el plano alzado. Extruir saliente base en el plano alzado, que es esta cara frontal que se ve ahí. Y se va a dibujar lo siguiente. Se va a dibujar una línea centrada en el origen de manera vertical. Esta sobrepasa, esta también. Y ahí se va a realizar un círculo. Se aplica recortar para eliminar lo que no se necesite. Ahí está. Y esta esquina simplemente se le va a dar convertir entidades. ¿Para qué? Para recortar todo esto y solamente quede ese borde que se está visualizando ahí. Va a tener un valor desde aquí hasta su extremo de 112 y va a tener un radio de 46. Aquí, como esto se dañó, simplemente se dice que estas dos sean tangentes y esta con esta sea tangente. Ahí está. Entonces fíjense, él se puede mover hacia un lado y hacia el otro porque obviamente se recortó el centro. Volvemos a crearlo y ahí está, completamente definido. Salir de croquis, plano medio como la vez pasada y su valor en 80. Una vez listo, simplemente se le da a aceptar. Ahí está. Se vuelve a aplicar asistente para taladro. Esta vez va a ser un taladro, el cual va a tener tamaño M30. Ahí se puede observar, M30. Va a tener lo que es en opciones, se selecciona avellanado lado derecho. Ahí está. Se selecciona un valor de 33.05 y ahora se va a posiciones para colocarlo. ¿Dónde se va a colocar? Obviamente en la cara frontal. Crear o croquis 3D, se centra esta esquina. ¿Para qué? Para que muestre el centro. Entonces, una vez listo, se le da a aceptar y como se puede observar, con este último punto hemos terminado con lo que es el ejemplo del día de hoy. Me despido deseándole los mejores parabienes para su vida profesional. Buen día, estimados alumnos del curso Diseño de Prototipos Digitales con SolidWorks. Les saluda Ricardo Leiva y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a lo que es el ejemplo del día de hoy titulado Creación de una pieza mediante planos auxiliares y asistente de taladros. El objetivo principal del ejemplo es aprender a usar planos auxiliares para la creación de piezas en SolidWorks. En este ejemplo se creará una pieza la cual tendrá unos agujeros realizados con asistente para taladros y que se completará creando planos auxiliares. Al final se debería tener esta pieza que se observa por acá. Muy bien, ahora sí, queda ahí es a SolidWorks y abrir una pieza nueva. Lo primero que se va a hacer es extruir saliente base y se va a seleccionar el plano de vista lateral, este que se ve por acá. Ahí simplemente se va a crear un círculo en el origen, cuyo diámetro va a ser 65. Ahora se sale de croquis y en plano medio se va a colocar el valor de 125. Ahora sí, aceptar y queda la parte del cilindro creada. Se vuelve a aplicar lo que es saliente base en el mismo plano de vista lateral. Control 8 para ubicarse en esa cara y se va a hacer lo siguiente: una línea hasta aquí, luego baja
luego viene para acá, luego baja y ahí queda. Esta línea va a ser constructiva y las demás sí van a tener dimensiones. Desde aquí al extremo va a tener un valor de 145. Desde aquí hasta la parte baja va a tener un valor de 100. Muy bien, ahora esto va a tener un valor de 12, esto un valor de 59, proseguimos con 30 y finalmente entre esto y esto debería tener 45. A ver, lo que pasa es que esta línea obviamente no la debimos realmente haber creado, porque esa línea no va a permitir colocar lo que es este ángulo que se observa por acá. ¿Por qué? Porque él va a estar más abajo. Si se fijan, ahí. Ya. Entonces simplemente es volver a acotarlo. Desde acá hasta acá se había dicho que era 145. Y desde acá hasta la parte baja, desde el origen hasta la parte de abajo, el valor de 100. Listo, si se fijan, él queda más abajo. Pero como SolidWorks es muy sencillo de editar las cosas, entonces no hay ningún problema. Ahora se aplica una equidistancia con un valor de 12 de las selecciones que se acaban de crear. Simplemente se le da aceptar y se termina de crear los objetos. Es decir, aquí hay un objeto, fíjense, este es un objeto de este que generó acá. Por eso es que está dando una especie de error. Entonces le damos control Z, volvemos a seleccionar equidistancia, simplemente no le decimos que sea cadena y lo colocamos así. Entonces mucho más fácil. Ya está unido acá, nos faltaría este se saca con convertir entidades, se recorta porque solamente se quiere esa parte, ahí está, en este lado. Y finalmente ahí lo que te está nombrando esto es que te está diciendo que hay una cota que está de más. Se supone que si esto es equidistante a esto, entonces todo pertenece al 12. Por eso es que esta cota estaba de más. Muy sencillo. Entonces una vez definido eso o definido el objeto cerrado, simplemente queda salir de croquis, se selecciona plano medio y se coloca un valor de 90. Ahí está. Se le da aceptar y debería quedar lo siguiente. Ahí se puede observar que vendría a ser esto. Ahora se va a aplicar un redondeo en los extremos de 20. Se selecciona redondeo, valor 20. Aquí pueden observarlo. Y en estos dos extremos que se visualizan acá. Ahí está su respectivo redondeo. Finalmente se va a aplicar un asistente de taladro, el cual va a ser este que se está viendo, macho roscador cónico, y cuyo tamaño va a ser 3/8, es decir, estamos hablando en ANSI inch. Entonces se busca aquí 3/8. Una vez definido eso, se va a posiciones, se selecciona croquis 3D y se coloca en estos extremos. Se bordea para que muestre el centro, se bordea para que muestre el centro y finalmente se le da aceptar. Ahí se puede observar cómo se creó sin ningún problema lo que es el taladro. Ahora lo que queda es aplicar una simetría en este plano. Selecciona el plano, simetría, ahí ya queda preseleccionado y se va a hacer de los últimos objetos creados, es decir, estos últimos 3. Ahí está. Se le da aceptar y ya queda reflejado tanto la operación como la parte del asistente de taladro. Ahora iremos a lo que es la barra de herramientas ver. Se seleccionará ejes temporales porque lo vamos a necesitar o porque se va a necesitar. Se despliega geometría de referencia seleccionando de esa manera plano y en primera instancia en inclinación se va a tomar el alzado y aquí se coloca
45 grados. 45 grados en primera referencia. La segunda referencia simplemente va a ser el eje. Este eje que se está visualizando por acá, el cual obviamente va a ser coincidente. Entonces se tiene esto que está viéndose por acá. Se puede invertir la equidistancia para que sea hacia allá, o realmente se debería invertir porque debería ser hacia ese lado. Y una vez definido eso, simplemente lo que queda es darle o dar aceptar. Ahí está el plano que se creó. En ese plano se va a extruir saliente base. Ahí está, para que no se confundan, el extruir saliente base. En la cara superior, que es esta que está acá, se va a dibujar una especie de trapecio, el cual va a ser de esta manera. Se seleccionan líneas de referencia para poder centrarlo sin ningún problema. Se hace que esta línea sea perpendicular o vertical realmente, y esta otra línea vertical. Y se define sus valores en 30, en 75, este también en 75, bueno, este está redundante, y la distancia entre la base y el de arriba, ahí no lo pudimos agarrar, vamos a eliminar, se va a eliminar mejor lo que es esa cota, ya que no se pudo alcanzar. Ahora sí, hay que posicionarse bien en el plano. Ahí está, está boca abajo, pero al final es lo mismo. Ahí está. Y esta distancia va a tener un valor, esta es la que se decía que iba a tener un valor de 10. Y lo mismo se está visualizando de esta manera. Finalmente va a tener una longitud desde la parte exterior hasta la arista de 100, por lo que quedará completamente definida. Ahí está. Se sale de croquis, se va a extruir en plano medio con un valor de 12. Ahí se puede ver y se le da a aceptar. Está debidamente creada. Se va a ocultar este plano porque ya no lo necesitamos por ahora. Y se va a aplicar un redondeo. Ese redondeo va a ser en los extremos con un valor de 20. Ahí queda definido ya 20. Seleccionamos la cara, es la arista. Y ahí queda ya en un extremo. Se va a aplicar una simetría en el plano alzado de obviamente las últimas dos operaciones que se acaban de crear, y se le da a aceptar. Finalmente se va a crear un asistente de taladro, ya se oculta los ejes y todo, asistente de taladro, el cual va a ser un refrentado, que es el primero. El tamaño va a ser un ISO, este sí va a ser ISO. Tamaño va a ser M10 y va a ser en la cara frontal. En posición se selecciona croquis 3D y se busca el centro de ahí. Ahí está, por todo se le da aceptar. Y finalmente, como se puede ver, con este último paso hemos terminado con lo que es el ejemplo del día de hoy. Me despido deseándole los mejores parabienes para su vida profesional.